sobrinos y está diciendo, me gustaría no ser salvo con tal de que mis familiares fueran al cielo. ¿Quién pudiera decir eso? Amén. No muchos. Aquí hay una araña, me lo voy a quitar. Y luego, versículo siguiente dice que son, después dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Está también diciendo, mis hermanos que son israelitas no son salvos. Eso nos está diciendo de que alguien que es judío, alguien que es del pueblo de Dios, no por ser judío, no por ser del pueblo de Dios, son salvos. Y por eso Pablo está diciendo, me gustaría a mí no ser salvo para que mis hermanos pudieran ser salvos. Muchos hoy en día quieren ser israelitas. Muchos hoy en día quieren decir, bueno, a través de guardar estas cosas, estos ritos, estas leyes, podemos ser salvos. Pero Pablo está diciendo, no, no es a través ni por el hecho de que somos israelitas, judíos de sangre, ni por el hecho de guardar las leyes, porque eso es lo que el ser un israelita en ese entonces y ahora en nuestros días, el ser un israelita significa que crecen en un hogar leyendo la Torá, leyendo el Antiguo Testamento, leyendo la ley, aguardando la ley, memorizándose la ley. Por eso en ese versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas según la carne, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, para ellos fue el pacto, para ellos fue la promulgación de la ley, para ellos ha sido el culto, las promesas, la promesa de Abraham, para ellos ha sido todo esto. Y Pablo está diciendo, a mí me gustaría no ser salvo, aun cuando ellos son israelitas, de quienes para ellos ha venido Cristo, son las promesas, son todo esto, tienen todo esto, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y aquí hicimos ese paréntesis hablando de Pablo y su amor por las almas para llegar a este versículo 5 en donde dice, de los cuales según la carne vino Cristo. Y luego que dice ahí, el cual es Dios. El día de ayer salimos a ganar almas y vimos que pues hay mucha gente que está todavía sin Cristo. Una persona abrió la puerta, afuera decía, creo que decía afuera, María, la reina del cielo, no me acuerdo muy bien. Y cuando el Señor abrió la puerta, nos dijo que estudiáramos bien. Y bueno, por supuesto, pues yo no me puse ahí a argumentar. Quisimos ser lo más amables posibles. Pero él estaba diciendo, es que tienen que estudiar, y se enojó él, tienen que estudiar de dónde salió su secta, y empezó a decir algunas cosas con referente a que somos una plaga, y no estaba muy contento el Señor. Pero debemos, yo creo, como cristianos, estudiar más la Biblia. Si los católicos estudiaran más la Biblia, fueran, yo creo, salvos. Encontrarían la verdad. Una hermana que venía, creo que es la hermana Rosa, su esposo era taxista, quizás todavía siga, y viven ahí por tu colonia, hermano. Y la hermana dice que ella empezó a leer la Biblia y leyendo la Biblia se dio cuenta de que no era salva y fue salva. Pero si la gente estudiara más la Biblia, nos daríamos cuenta de muchas cosas. Y una de ellas es que Cristo es Dios. Cristo es Dios. La deidad de Cristo, ¿qué quiere decir la deidad de Cristo? La deidad de Cristo está hablando acerca
de esta divinidad de Cristo, que Cristo es Dios. Eso quiere decir, estamos hablando y dando referencia a que Cristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, era ciertamente 100% hombre y era 100% Dios. Ahora, ¿cómo alguien puede ser 100% algo y puede ser 100% otra cosa? Bueno, por ejemplo, yo soy hijo, yo soy esposo y yo soy papá. Y yo soy 100% hijo. ¿Sí? Soy hijo, 100% hijo. Tengo un papá y una mamá. Soy 100% esposo, ya estoy casado. Tengo una esposa. Y soy 100% padre. ¿Por qué? Porque tengo 7 hijos. Y me hace más papá que ustedes, pero no importa. Pero, no, todos somos igual. Pero soy 100% papá. Alguien puede ser 100% algo y ser 100% otra cosa. Cristo, Él cuando estaba aquí en la tierra, Él fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Ahora, la gente muchas veces quiere tomar esta parte de, si Él fue 100% hombre, entonces ningún hombre puede, ¿cómo podría decir? Él tuvo que ser tentado y haber caído en tentación. Bueno, dice la palabra de Dios ciertamente que Él fue tentado, pero la diferencia entre Cristo y nosotros fue que Él no cayó en la tentación. Gente dice, no, es que Él se enojó cuando entró ahí al templo y tiró las mesas. Yo creo que a veces lo malinterpretamos. Yo creo que lo malinterpretamos y nos imaginamos a Jesús perdiendo quizás el control y gritando a la gente. Yo creo que cuando Él estaba viendo esas mesas, Él decía, ustedes han convertido esta casa de oración en cueva de ladrones y eso no lo vamos a permitir. Y entonces, ¿verdad? Cuando Él estaba tratando de sacar esas mesas, la gente decía, ¿pero por qué? Y tuvo que Él, con autoridad, demostrar que eso estaba mal. Y nosotros, de vez en cuando, debemos nosotros de con autoridad pararnos por Dios y pararnos por su palabra y decir, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? ¿Sabes qué, hijo? No vamos a permitir esto aquí en la casa. No vamos a permitir, vieja, no te voy a permitir que te, ¿cómo? Que te subleves, ¿verdad? Que me grites. Le va a ir mal, pero puede intentarlo, amén. Ok, entonces la deidad de Cristo, que habla la palabra de Dios acá. La palabra de Dios nos habla acerca, en este versículo, Romanos capítulo 9, versículo 5, que dice, vino Cristo, dice, el cual es Dios. El cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora, si solamente tuviéramos un versículo que nos hablara de que Cristo es Dios, y no tenemos otros lugares, ni el contexto, y lo tratáramos de sacar de contexto y no tuviéramos otros lugares, bueno, a lo mejor sí se nos haría difícil demostrar que Cristo es Dios. Pero tenemos versículo tras versículo tras versículo. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué la importancia de la deidad de Cristo? Bueno, una de las importancias de la deidad de Cristo, de reconocer de que Cristo es Dios, es porque una de las razones que Cristo, la policía lo está buscando, pero una de las razones de que Cristo fue crucificado, es porque Él se hizo igual a Dios. Una de las razones por la que Cristo terminó
muriendo en la cruz, fue porque Cristo se hizo igual a Dios. Y una de las razones que yo creo que Dios no está muy contento con sectas que dicen que Cristo no es Dios, es porque precisamente eso, porque estamos robándole, quitándole un poder a Cristo. Es lo mismo que hacen los musulmanes. Los musulmanes dicen, no, Cristo solamente fue un profeta. Cristo solamente fue un hombre importante, pero no fue el todopoderoso Dios. Déjeme decirle, Cristo es el todopoderoso Dios. La palabra de Dios no lo dice. Vamos a ir a otro versículo. Dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Vaya apuntando estos versículos para cuando de repente se topa con un FTJ, ¿verdad? 1 Corintios 10, versículo 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿qué? Cristo. Y la roca era Cristo. Pero pastor, aquí donde dice que Cristo es Dios, aquí nada más dice que la roca era Cristo. Bueno, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos, dice ahí, sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Dice, Él es la roca. En el versículo 3 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. Está hablando de Dios, está hablando de Jehová Dios, está diciendo Jehová Dios, Él es la roca. Y luego nos encontramos en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 de que Cristo es Dios. ¿Por qué Cristo es la roca? ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Entonces, tiene verdad que de alguna manera apuntarle ahí en 1 Corintios 10, 4, una referencia. A lo mejor si su Biblia ya tiene referencias y ya tiene algunos versículos de pie de página, a lo mejor ya tiene este versículo de que Cristo es Dios, de Deuteronomio 32, versículo 4, y 1 Corintios 10, versículo 4. Ok, entonces Cristo es Dios. Vamos a ir a ver acá en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan es diferente a el Evangelio de Juan. Primera de Juan está después de Primera y Segunda de Pedro. Está Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 20. Dice la palabra de Dios acá, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el ¿qué? Verdadero Dios y la vida eterna. La Biblia nos dice que Cristo, el Hijo de Dios, es el verdadero Dios. Cristo es el verdadero Dios. No hay duda alguna de que Cristo es el verdadero Dios. Nuevamente, tenemos nosotros que si tuviéramos un versículo, dos versículos, estaríamos, no sé si sería la palabra en problemas. Pero cuando la palabra de Dios nos menciona algo una vez, yo creo que debemos de creerlo. Amén.
Dios no nos tiene que decir una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero a veces Dios lo dice 2 veces. ¿Se acuerdan del sueño de José? Y tenía ahí a las espigas que se doblegaban hacia él y después las estrellas y el sol y todo lo demás que se doblegaban a él. Bueno, es porque Dios le estaba diciendo a José, mira, te lo digo una vez, pero para reafirmar las cosas te lo voy a decir 2, 3 veces. Cuando Faraón tuvo el sueño de que los trigos, ¿verdad?, se comían a los otros, a los espigos, y después tenía aquí a las vacas flacas que se comían a las gordas. Bueno, José le dijo, es que Dios lo ha dicho 2 veces. ¿Por qué? No solamente porque lo quiere confirmar, pero también porque ya va a suceder pronto. Y Dios lo dice una vez, hay que creerlo. Pero ya cuando Dios lo dice 2 veces, 3 veces, y aquí tenemos muchísimos versículos, no vamos a acabar el día de hoy, hay que creerlo. Dice, este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios. Muy bien. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Cristo es Dios. Vamos a ver desde el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega. ¿Alguien sabe qué es el alfa? De manera literal. Bueno, el alfa, ¿sí? De manera literal en el idioma griego era la primera letra, ¿verdad? Del abecedario, alfa. Y la última letra es la omega. No es la Z, pero es la omega. No es omega 3 lo que se está tomando todos los días, es alfa y omega. Y entonces, si usted tiene la Biblia en las letras del Señor Jesucristo en rojo, se va a dar cuenta de que está el Señor Jesús hablando y dice, yo soy el alfa y la omega. Jesús mismo, Él está diciendo, yo no partí, o mi comienzo y el principio mío no fue cuando yo nací en Belén de Judea. Ahí no fue su inicio, sino el inicio de Jesús fue desde el principio. Él no tiene principio ni fin. Él es el alfa, Él es la omega. Luego dice, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y bueno, ya le continúa diciendo, pero Jesús dice, yo soy el alfa y la omega. Versículo 8, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Dios o Jesús? Bueno, Jesús, pero también Dios. Dios Jehová es el Todopoderoso, pero también Jesús es el Todopoderoso. No se equivocaron los que escribieron esto. No se equivocó Dios cuando le estaba diciendo a Juan allá en la isla de Patmos, mira, escribe esto. Escribe que yo, Jesús, soy el Todopoderoso. Y Juan le dijo, ay, pero no, el Todopoderoso nada más hay uno solo, es Dios, Jehová. Y cómo, no, es que Jesús es Dios y Jesús es el Todopoderoso. Jesús tiene todo poder. Jesús tiene todo poder. Esto nos recuerda lo que dice allá en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y voy a hacer otro paréntesis mientras encontramos a lo que dice la palabra de Dios. Vaya a Isaías 9, 6. Pero pregunta, ¿será el diablo hermano de Cristo? Porque les van a preguntar, amén. ¿Será el diablo hermano de Cristo?
Unos dicen sí, otros dicen no. Bueno, la respuesta más lógica pues debería de ser no, lógicamente. Pero unos dicen, no, pues si Jesús fue el Hijo de Dios y también Dios creó al diablo, pues entonces el diablo también ha de ser eh, hermanos de Jesús y Gabriel y Miguel, los arcángeles y todos los demás ángeles. Pero a veces se nos olvida Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito. ¿Y unigénito qué está hablando? De uno solo, ¿verdad? No hay muchos, solamente uno. Y luego, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Acerca del Señor Jesús. Y dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es uno de los mejores versículos que nosotros podemos mostrar a los testigos de Jehová, a los musulmanes, a los que no creen que Cristo es Dios. De regresar, ver acá Isaías capítulo 9, versículo 6 y recordar de que Jesucristo, que está hablando del Señor Jesucristo y que está hablando de que su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿el inicio de Jesús es cuando Él nació? No. Vamos a ir a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. El Señor Jesucristo, su inicio no fue cuando Él nació, Él ya era. Jesús ya era. Por eso dice allá en Apocalipsis que leímos, el que es, el que era, el que ha de venir. Jesús ha sido por la eternidad. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuándo fue el principio? En la creación, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, en el principio era. No dice fue creado, pero dice en el principio era Jesús. Aquí está hablando acerca del Señor Jesucristo. Y dice, por eso está verbo en mayúscula. No está hablando de que el idioma, no está hablando de algún lenguaje, no está hablando acerca de alguna oración, un imperativo, un adjetivo, verbo, sujeto y predicado. No, está diciendo en el principio era Jesús, y luego dice y Jesús era con Dios, y luego dice y Jesús era Dios. Entonces era ya no es, no, Él era, Él sigue siendo y Él siempre lo será. Jesús era Dios. Versículo 2 y versículo 3, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y está hablando de Jesucristo. Jesús creó todo, por Él fueron hechas. Y si ustedes van a un versículo, o a una Biblia más bien, de los testigos de Jehová, pues se van a dar cuenta de que todo esto está cambiado. No les gustan estas palabras. Miren, si la palabra de Dios nos dijera que Jesús no es Dios, pues deberíamos de estar contentos con eso, amén. Como cristianos, decir, ok, pues la palabra de Dios dice que Jesús no es Dios, son diferentes y deberíamos de someternos a lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando Dios me dice una vez y otra vez y otra vez que Jesús es Dios y que Él fue el creador, debemos nosotros de entenderlo así. Y hay algunas cosas que simplemente por fe
debemos nosotros de aceptar. No podemos entender todo. Leyendo la palabra de Dios no podemos entenderla toda. En la mañana estaba leyendo unos versículos y como que no le entendía muy bien. ¿Cómo que debes de amar a tu esposa? No, era otro lugar. ¿Cómo que, no recuerdo muy bien lo que estaba leyendo, pero bueno, no podemos nosotros leer la palabra de Dios cuestionando cada capítulo y dudarlo, sino simplemente decirle al Señor: Señor, yo no entiendo esto, ¿cómo es que sucedió esto? Y a lo mejor este año que lea la Biblia no lo entendí, pero a lo mejor el siguiente año ya lo puedo entender un poquito más. El miércoles pasado estábamos estudiando Efesios capítulo 1, maravilloso capítulo. Nos dice que en Él podemos nosotros tener tantísimas cosas, pero también decía, en Él fuimos reunidos. Y ese era uno de los versículos que personalmente, cuando yo lo leía, decía: ¿qué estará diciendo aquí la Biblia? Y ya el día miércoles ya lo pudimos entender un poquito, o lo pudimos explicar aquí en la iglesia un poquito mejor. Entonces, no podemos nosotros entender todo, pero por fe debemos de aceptarlo, por fe debemos de obedecer a Dios. Hermana, cuando dice la Biblia, estad sujetas a vuestros maridos, a lo mejor usted dice, pero, ¿por qué? ¿Amén? ¿Por qué? Estamos tan acostumbrados en una sociedad matriarca. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice, gloria a Dios que la Biblia dice eso. Amén, hermano. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Un joven que venía a nuestra iglesia le gritó a sus papás, le dijo: pero ¿por qué los voy a obedecer? Y ellos dijeron: pero porque eres nuestro hijo. Y el hijo le dijo: pero ¿con qué cara me dicen eso? Ustedes también son igual que yo. Vámonos, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice para que tengas más días sobre la faz de la tierra. Y si Dios no lo dijera eso, bueno, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces dice acá que Jesús es Dios. Ahora, vea lo que dice Juan capítulo 5, versículo 8. Juan capítulo 5, versículo 8. Nos habla acerca de que Jesús es Dios. Juan capítulo 5, versículo 18. Pero por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, y me encanta cuando dice acá, quebrantaba el día de reposo. Imagínense, si el Señor Jesucristo en nuestros días fuera a una sinagoga, lo correrían, porque Él quebrantaba el día de reposo. Y luego dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios, haciéndose igual a Dios. Esto es algo que a los adventistas, ¿verdad? No les gusta escuchar mucho, pero el Señor Jesucristo quería hacer un énfasis, que la gente estaba adorando más el día de reposo que al Dios que hizo el día de reposo. Yo creo que por eso una de las razones que el Señor no podía esperarse a que llegara el día sábado era para que cuando quizás venía un enfermo y le decía: por favor, Señor, sáname, y el Señor Jesús le decía: ¿qué día es hoy? ¿Cómo lees? ¿Qué dice el calendario? Miércoles. Dijo: mira, me gustaría sanarte hoy miércoles, pero ¿por qué no nos esperamos al día sábado? Y vienes a la sinagoga, y ahí en la sinagoga te sano, amén. Y yo creo que vemos cuántos milagros no hizo el Señor Jesucristo, o más bien sí hizo el Señor Jesucristo
el día sábado. El día sábado, el día de reposo, comenzaba cuando se estaba metiendo el sol el día viernes hasta cuando se metía el sol el día sábado. No es todo el sábado, sino comenzaba desde 6, 7 de la tarde del viernes a las 6, 7 de la tarde el día sábado. Si ustedes van a Israel y compran un periódico y el Jerusalem Post, ahí en el Jerusalem Post, en la primera página dice, el Shabbat comienza viernes a las, no sé, 6:45 y termina el sábado a las 6:46, por decirlo así. Lo tienen bien especificado. Pero Dios dice, wow, están adorando más el día sábado que el creador del día sábado. Y ahora la gente está adorando o quitándole adoración a Jesús, el Todopoderoso, cuando Jesús es el Todopoderoso, la deidad de Cristo. Amén.